Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia denominada Utilización de la herramienta Watson, el investigador inteligente. Actividad académica que se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la Nación como ente articulador del sistema judicial colombiano. Las tecnologías de hoy se han convertido en una herramienta necesaria que contribuye a agilizar el desarrollo de las actividades que diariamente realizamos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos sistemas no son autónomos y requieren indispensablemente del ser humano para su funcionamiento y para alimentar sus bases de datos. Ejemplo de ello es el aplicativo Watson, herramienta que coadyuva en el análisis de los procesos de investigación de denuncias que hacen los funcionarios ante la Fiscalía, filtrando la información a partir de la base de datos del Sistema de Información de la Fiscalía para el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del ingeniero David Fernando Prieto Ayala. Él es ingeniero de sistemas, egresado de la Fundación Universitaria Los Libertadores y especialista en seguridad de la información de la Universidad Politécnico Gran Colombiana. En la actualidad se desempeña en el cargo de profesional técnico investigador en el grupo de análisis de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenido, ingeniero David Fernando Prieto Ayala, es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se conectan a esta videoconferencia. Como usted bien lo menciona, la idea de esta videoconferencia es acercar a la herramienta Watson utilizada en la Fiscalía General de la Nación. Para ello, la dinámica de esta videoconferencia es que vamos a compartir pantalla en todo momento, vamos a mirar unas pequeñas diapositivas y, pues lo más importante, vamos a interactuar con el sistema, con la herramienta, vamos a utilizar unos casos de uso. Entonces voy a compartirles pantalla en este momento. Listo, vamos a maximizar la presentación en donde nuestro tema principal básicamente es una herramienta casa fabricante IBM y es, pues, digamos, la funcionalidad y los beneficios que tiene dentro de nuestra entidad la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Pero pues, digamos, para eso necesitamos saber qué es Watson. Esta es una definición prácticamente en palabras de un analista y digamos que nos dice que es una herramienta de Big Data. Hay que comenzar por saber qué es Big Data. Es una sigla en inglés que básicamente nos traduce que es grandes volúmenes de información. Entonces Watson lo que nos permite es manejar esos grandes volúmenes de información. ¿Listo? Nos permite realizar consultas. Estas consultas pueden llegar a ser simples, pueden llegar a ser complejas, pueden llegar a ser muy robustas, pero también pueden llegar a ser muy prácticas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que Watson nos permite buscar sobre un campo, ¿sí?, de nuestro sistema de información, el SPOA, que no se encuentra estructurado. Este campo es el relato de los hechos. En la actualidad hay más de 15 millones de noticias criminales. Cada noticia criminal, pues, obviamente cuenta con su relato de los hechos, relato de la denuncia. Entonces, Watson principalmente lo que hace es eso. Digamos que está dispuesto a leerse las casi 16 millones de noticias criminales y va a encontrar unas coincidencias de acuerdo a unos parámetros de búsqueda que nosotros le indiquemos en una barra. ¿Listo? Watson nos ofrece unos beneficios. ¿Cuáles son? Uno, pues digamos, ya lo mencioné, que básicamente es que realiza las búsquedas sobre un campo del sistema de información SPOA que no se encuentra estructurado. Esto es muy importante porque antiguamente, antes de la implementación de Watson,
existía información que se perdía, si se quiere llamar de esta manera, en este campo porque no se podrían realizar consultas, digamos, de una forma estructurada. De pronto las personas que estén acá estén familiarizadas o no con el sistema SPOA, pero digamos, las que están familiarizadas saben que pueden realizar consultas a través, digamos, de campos como nombre, como apellidos, como cédulas, ¿cierto? Pero no nos permite hacer ningún otro tipo de búsquedas. Otra de las ventajas o beneficios de Watson es que nos ayuda a buscar una correlación mediante elementos coincidentes y con esto se puede lograr de una manera muy sencilla, muy fácil, una agrupación de casos, ¿sí? Inicialmente. Y posterior a esto, como la doctora también lo indica en su introducción, es muy importante el ser humano, el analista, el operario que está detrás de esta herramienta para lograr una asociación de casos, que ya la asociación de casos, digamos que debe tener unos ciertos parámetros establecidos o cumplir mejor estos parámetros establecidos, como lo pueden llegar a ser, digamos, que dentro de varias noticias agrupadas se dé la misma modalidad o el mismo modus operandi en el actuar delictivo. Otra de las bondades que nos ofrece esta herramienta es que nos brinda información de tipo cuantitativo sobre diferentes campos estructurados que hacen parte del sistema de información, el SPOA. ¿Listo? Campos como delito, campos como estado, como etapa, como departamento, como seccional, como municipio de los hechos, como municipio de la denuncia, como fiscalía, unidad de fiscalía, entre otros que iremos viendo a través pues, de lo largo de esta charla. Entonces, de una manera también muy sencilla, nos permite realizar unos diagnósticos rápidos de cómo está el comportamiento de un delito o de varios delitos en una zona determinada a lo largo de un periodo de tiempo también establecido, que se puede establecer. Watson nos ofrece, digamos, esta categoría de temporalidad también para realizar ciertos filtros. Acá en otra de los slides que tenemos, en beneficios, pues básicamente es una herramienta fácil e intuitiva. Nuestra interfaz gráfica en Watson es bastante entendible y pues permite también, digamos, configurar unas opciones de visualización personalizadas que de acuerdo, pues, digamos, a cada analista va muy bien para las labores diarias que realicen. ¿Listo? Pues nos permite también guardar consultas para un uso posterior, como les indicaba al principio en la primera slide. Hay básicamente consultas que son muy complejas o muy extensas, entonces nosotros las podemos guardar para un uso posterior o periódico. ¿Listo? Nos permite realizar descargas de información también. Nosotros, digamos, podemos realizar búsquedas en Watson y podemos tomar esa información y complementarla con otras herramientas institucionales, tales como el análisis notebook, el ARMAP o herramienta de geoportal con la que cuenta la Fiscalía para, la primera para realizar, digamos, conexiones de tipo de entidades y relaciones, y la segunda para georreferenciar información. Entonces, esto nos permite también hacer Watson. Otra de las bondades es que se encuentra en un continuo desarrollo. Esto es muy importante porque no es una herramienta estática, es una herramienta dinámica que va evolucionando día a día. Esta evolución es un poco compleja, son desarrollos bastante extensos, además digamos, por la cantidad de información con la que cuenta la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es una herramienta que permite evolucionar a lo largo del tiempo. Ya aquí, digamos, en esta gráfica, nosotros básicamente vamos a tomar esta videoconferencia y vamos a tomarla en dos caminos, ¿sí? Una, digamos que lo primero es que nosotros podemos contar con mucha información y que Watson nos va a servir de filtro, por eso digamos esta imagen, ¿sí? Y de mucha información podemos pasar a un grupo más selecto o a un grupo más pequeño de información que, digamos, va a tener una característica y que es estar correlacionada por algún criterio de búsqueda o por algún campo o por alguna categoría. Entonces, básicamente esta imagen hace alusión a un proceso. También es muy importante mencionar el operario analista, bien sea
que tenga el rol de fiscal o de investigador dentro del proceso investigativo, quien manipula la herramienta de Watson, quien va a tratar, digamos, de transmitirle a Watson qué es lo que se quiere encontrar. Entonces, digamos que eso es uno de los puntos a tener muy en cuenta y de los primeros a tener en cuenta. Nosotros debemos tener claridad qué es lo que debemos encontrar o qué es lo que queremos que Watson nos devuelva. ¿Listo? Obviamente para esto pues hay que tener un manejo técnico de la herramienta, hay que saber cómo se comporta ella y digamos cómo puedo yo transmitirle mi consulta. Acá tenemos una información del Censo de Políticas Públicas de la semana 46, la cual obedece a la semana inmediatamente anterior, tiene corte del viernes 19 de noviembre del año 2020, en donde nos indican que en el 2019, a esa fecha, al 19 de noviembre del 2019, desde el 1 de enero, se crearon 1.323.531 noticias criminales, ¿listo? Y que en el año 2020 existen creadas, también hasta el corte del 19 de noviembre, 991.747 noticias. ¿Listo? Esto, digamos, como lo pueden ver, hay una reducción, ¿cierto?, de un año al otro, pues obviamente por temas también relacionados de la pandemia o por otros factores, se redujo esa creación de noticias criminales. Pero quise traer este dato porque es que aquí con estos datos nos damos cuenta que la Fiscalía General de la Nación cuenta con mucha información. Entonces, pues digamos que se hace imposible muchas veces manejar tanta información sin tener una herramienta que nos permita hacerlo. ¿Listo? Entonces, ese va a ser uno de nuestros caminos. El de cómo de mucha información vamos a llegar a información más pequeña. ¿Listo? Y el otro camino, digamos que es el camino inverso, en donde básicamente podemos visualizar un proceso denominado ramificación, que es como a partir de un dato o de unos datos muy puntuales, como puede ser, digamos, un nombre de una persona, ¿cierto? Un teléfono celular o un teléfono fijo, unas placas de un vehículo, un correo electrónico o de pronto un alias o cualquier dato concreto, podemos llegar a través de Watson, ¿sí? Utilizando Watson, a obtener mucha más información. ¿Listo? Este, pues digamos, es un pantallazo de lo que es el I2. Acá vemos un diagrama de básicamente entidades y relaciones. Y vemos que a partir de un dato y también con la persona, digamos, experta en Watson, a través de un operario, se obtiene mucha más información. Entonces, esto es una ramificación porque de un dato podemos pasar a un dato B y este dato B nos puede traer un dato D y un dato E y a la vez este dato B nos puede traer un dato o más datos. ¿Listo? Esto también, digamos, es importante porque de alguna manera tenemos que poner un pare, ¿sí?, al eslabón de la cadena para que nos siga creciendo exponencialmente porque en muchos delitos la cadena va a crecer exponencialmente, entonces debemos demarcar o delimitar. Eso también es muy importante para los trabajos que realizan los analistas a nivel nacional. Esto también hay que decir que pues esto se realiza a nivel nacional en todas las seccionales. Watson en este momento, digamos, no tiene un límite de usuarios. La parte de licenciamiento con el que cuenta la Fiscalía General de la Nación es bastante amplio, entonces un fiscal que esté interesado en solicitar el acceso a Watson lo puede hacer igual que un investigador. ¿Listo? Acá tenemos básicamente dos slides que los vamos a pasar muy rápidamente porque realmente esto es algo técnico. Acá nos dice que en Watson se puede hacer búsquedas simples y complejas. Estas búsquedas simples pueden constar, digamos, de una sola palabra o de una expresión o frase, ¿sí? Como lo puede ser un nombre, ¿cierto? Digamos, en este caso, David Fernando. Eso es una frase o expresión que corresponde a un nombre. O búsquedas complejas o anidadas. Digamos que esto es la unión de varias búsquedas simples y esta unión se da a través de una cosa que se llama operadores lógicos. Entonces en Watson se utilizan operadores lógicos, el AND que corresponde al I
el OR que corresponde al O y el NOT que corresponde a la negación. Entonces, básicamente son estas tres operadores lógicos. Y ya lo otro es que también en nuestra herramienta Watson podemos visualizar o podemos usar mejor una serie de comodines, los cuales nos pueden traer mayor información. ¿Listo? Entonces, así como de pronto en bases de datos se tienen una serie de comodines, acá en esta herramienta también tenemos esos comodines para que poder abarcar un poco más digamos, de resultados en nuestra información. ¿Listo? Entonces, básicamente, estas son las slides que les quería presentar. Ahora vamos a tener un caso de uso en donde digamos, de un objeto que era una búsqueda solicitada por un despacho fiscal, ¿sí? Se tenían básicamente 4 datos, acá están enumerados, digamos una razón social, ¿cierto? Un nombre, unos teléfonos o abonados celulares y un correo electrónico. Entonces, básicamente el objeto de esta orden fue que se realizara una búsqueda en la herramienta Watson para ver si existía más noticias criminales, más información acerca de estos datos. Entonces, pues digamos que vamos a realizar esto. Entonces vamos a ir a Watson. Esto es un aplicativo web. Yo lo tengo acá ya abierto. Esto, como lo pueden ver, tiene unas credenciales de acceso. Es importante que se evidencie la seguridad de la información, porque pues digamos que estamos accediendo a casi 16 millones de noticias criminales. Entonces, pues esto debe tener también unos niveles de seguridad. Hay que decir que, digamos, los usuarios que tenemos Watson, previo a ello tenemos que firmar un acta de confidencialidad, diligenciar unos requisitos para poder tener acceso. ¿Listo? Entonces, pues acá ya está cargando nuestra herramienta, se las presento. Esto es Watson. Básicamente, y en palabras muy castizas, muy coloquiales, podríamos decir que Watson en esta interfaz actúa como un buscador, en donde esta de acá es nuestra barra de búsqueda y ya digamos, estos serían nuestros resultados, ¿sí? Además, tenemos una serie de opciones con las que podemos ir jugando y la cual nos permite hacer unos diferentes filtros, ¿listo? Y también estos filtros nos van consumiendo unos recursos, pues también debemos tener en cuenta eso, porque esto, digamos, es una búsqueda a nivel de base de datos, pero también nos van construyendo una búsqueda o unos criterios de consulta, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que decir en Watson? Es importante, digamos, estos números acá. Esto es una fracción en donde me dice que estoy básicamente buscando sobre 15.931.977 noticias criminales en este momento. ¿Listo? Entonces, cualquier búsqueda que yo haga se hace sobre esa totalidad. Yo podría acá buscar una palabra, como lo dijimos. Por ejemplo, digamos la palabra moto, ¿sí? Y simplemente le doy Enter. Y entonces Watson, de una manera muy rápida, muy eficaz, se lee las casi 16 millones de noticias criminales y nos dice que en 1.737.884, que es este número de acá, existe dentro del relato de los hechos. Es importante que eso se tenga muy claro, que Watson busca sobre el relato de los hechos. Existe la palabra moto, ¿sí? Así como la describimos acá. Esta palabra moto, como ustedes pueden ver, está escrita en minúscula, pero Watson no es sensible a eso, entonces él me trae coincidencias o resultados con palabra moto escrita en mayúscula y también escrita en minúscula, ¿listo? Entonces, acá tenemos nuestros resultados. Este numerador nos indica la cantidad de registros encontrados y básicamente yo los tengo acá en este libro, se puede llamar, donde hay por cada página 10 noticias criminales y este es el número de páginas que existe en este 1.737.884 noticias criminales. ¿Listo? Entonces, esta fue, digamos, nuestra primera búsqueda en Watson. Como ustedes lo pueden ver, es algo muy sencillo. Simplemente es digitar y básicamente obtenemos nuestros resultados. Esto se logra indexando la información.
previo a esto, digamos, en la implementación fue muy fuerte porque pues se tuvieron que indexar todos los relatos de los hechos, o sea, estos 16 millones de noticias criminales. Entonces, para hacer nuestro caso de uso, tenemos básicamente nuestros 4 datos, ¿cierto? O mejor, tenemos 6 datos, ¿cierto? Porque son 3 celulares, un correo, un nombre y una razón social. ¿Listo? Entonces, una vez se recibió esta información, pues se hace una consulta de integración, se obtienen unos resultados. Estos resultados, digamos que están basados en esta búsqueda, ¿sí? En la creación de esta búsqueda. Esta búsqueda, pues digamos, es la parte técnica que uno debe, digamos, tener la experticia para lograr realizar esas consultas. ¿Listo? Entonces, en este caso yo voy solamente a copiar y a pegar mi búsqueda de ese momento. Vamos a copiarla y a pegarla acá en nuestra barra de búsqueda. Le vamos a dar acá en la lupita y vamos a ver que de los casi 16 millones de registros de noticias criminales, nos vamos a quedar únicamente con 41, que cumplen todos los criterios de mi consulta. ¿Listo? Entonces voy a explicar muy rápidamente esos criterios, ¿sí? Para que ustedes entiendan la consulta. Acá en nuestro informe está la consulta. Teníamos un nombre, ¿cierto? Entonces este nombre lo digitamos de esta manera, ¿sí? Y acá están los operadores lógicos. Estos operadores, este operador lógico me indica que le indica a Watson que yo quiero que él me busque este nombre dentro del relato de los hechos, pero digamos que si lo encuentra, bien, me trae coincidencia. Si no lo encuentra, que me busque de esta otra manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Marta con H o sin H. Entonces, que me busque de esa otra manera. O, si no encuentra, digamos, ninguno de los dos nombres, empiece a buscar los teléfonos celulares. Entonces, que me busque este teléfono celular escrito de esta manera o escrito de esta otra. Y así, cada operador, o mejor dicho, cada uso del operador lógico OR es que yo le estoy dando la opción de que me busque de otra manera. ¿Listo? Entonces, acá básicamente, como resultado, podemos evidenciar que nos trae 41 noticias criminales. En su momento, cuando se realizó ese informe o esa solicitud por parte de un despacho fiscal, se encontraron 37 noticias criminales, si no estoy mal. Ahorita revisamos el informe. Entonces, acá vemos que la misma consulta puede perdurar en el tiempo y puede obtener diferentes resultados porque pues la información es dinámica, porque todos los días está entrando información al sistema SPOA, ¿sí? Y todos los días esta información puede llegar a ser un componente de o una coincidencia de los criterios que nosotros le estamos dando en la búsqueda. ¿Listo? Acá básicamente le dijimos, vea, tráigame todas las noticias criminales en donde en el relato de los hechos esté este nombre o digamos una alternativa de escritura o los celulares o un correo electrónico. ¿Listo? Una vez, digamos, nosotros tenemos estos 41 resultados, ¿qué hace el analista? Y es muy importante, como lo mencionaba la doctora Mari Lucero, la participación del ser humano, ¿sí? En este punto, digamos, del analista o del operador, si se quiere llamar, es que él da la lectura, ¿sí? En este caso, estas 41 noticias criminales, porque ya nosotros podríamos hablar de una agrupación de casos. Ya podríamos decir que hay 41 noticias criminales agrupadas por los siguientes criterios, que básicamente son 6, que son 3 números de teléfono celular, un nombre y un correo electrónico y una razón social, ¿cierto? Entonces ya podríamos hablar de agrupación, pero no de asociación, ¿listo? Entonces el analista comienza a leer estas noticias, ¿sí? Una a una. Digamos que ya hay varias metodologías. Una podría ser leerla desde el aplicativo Watson, pero digamos habiendo realizado una descarga previa de la información, habiendo realizado una construcción de una matriz en donde el analista pues ingresa unos campos claves para su análisis y empieza a registrar la información que va encontrando en estas noticias. ¿Listo? Pero digamos que otra manera podría ser leer primero, dar una primera lectura a estas 41 noticias, mirar de qué se tratan, mirar si se tratan de lo mismo, mirar, digamos, su modalidad, su modus operandi. En este caso de uso, vamos a ir un momento al informe
Por ejemplo, digamos acá podemos observar que efectivamente se realizó un match con 37 noticias criminales en su momento. Entonces, pues digamos, ya tenemos 4 noticias criminales adicionales desde la fecha que se realizó la consulta o la elaboración de este informe a la fecha pues que se está realizando esta videoconferencia. ¿Listo? Acá, ¿qué tenemos? Acá yo presento, digamos, en este informe la modalidad, ¿sí? Voy a leerle textualmente. En este caso, pues, son personas que necesitan de un crédito y en algunos casos se trata de personas que tienen reportes negativos en centrales de riesgo, quienes por diferentes medios, bien sea redes sociales, páginas web, mensajes de texto, encuentran servicios de financieras que ofrecen préstamos sin importar esos reportes negativos en las centrales de riesgos. Entonces, los clientes se comunican vía celular o por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, donde son atendidos por un asesor comercial, quien en ocasiones solicita la respectiva documentación vía correo electrónico. Como respuesta, les indican a las víctimas que ha sido aprobado el crédito, pues por el monto que hayan estipulado o por un monto menor, pero que deben realizar una consignación a una cuenta. Esta cuenta generalmente es digamos de una entidad bancaria. Dicha consignación corresponde a un porcentaje del valor aprobado del crédito. Posterior a eso, las supuestas financieras solicitan otros valores a consignar por diferentes conceptos, ¿sí? Luego de esto, las víctimas, muchas, pues, digamos, de las víctimas ya caen como en la cuenta de que están dando larga al trámite de su crédito y solicitan la devolución de su dinero. Entonces, los asesores contestan de que, listo, efectivamente, pues, les pueden hacer ese reembolso, pero que tienen que consignar como una penalidad, ¿sí? Y así les sacan muchas excusas, muchos, digamos, como conceptos por los cuales el cliente supuestamente debería consignar un valor, bien sea, digamos, por los estudios, por los seguros, por los estudios a los papeles, etcétera, etcétera. Y pues ya, digamos, finalmente la víctima se da cuenta de que ha caído en el delito de estafa, de que pues prácticamente, digamos, ellos hacen una consignación y que nunca les hacen un desembolso y que estas entidades son ficticias o que están suplantando a unas personas. ¿Listo? Entonces, esa es la modalidad que se logró establecer de esas 37 noticias criminales en su momento. Todas las noticias criminales prácticamente en un 95% hablaban de eso. Habían 3 noticias que hablaban era de una suplantación. Entonces acá obtenemos, digamos que ese complemento a este caso, que es que de pronto alguna razón social, alguna persona decía, no, vea, lo que pasa es que a mí me han llamado a amenazarme porque pues yo estoy estafando a las personas y eso es mentira, entonces vengo a denunciar por suplantación, ¿sí? Entonces, esta lectura, este análisis es muy importante, es un paso supremamente importante en este proceso de estudio de la información. Esto lo hace el analista y ya, digamos, basado en este análisis, se obtienen unos datos. ¿Listo? ¿Cuáles datos? Que de las 37 noticias criminales en su momento, existieron 31 noticias criminales en donde en el relato de los hechos cumplía alguno de los requisitos de mi búsqueda. Entonces se encontraba bien sea un celular, o se encontraban 2 celulares, o se encontraba el celular y un nombre, o se encontraba el correo y la empresa, ¿sí? Entonces ya tenemos 31 noticias criminales agrupadas, ¿listo? Además de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos unas empresas diferentes a las que nos mencionan en la búsqueda del origen de la orden, del objeto de la orden, ¿sí? Tenemos otras 3 empresas, ¿sí? Además de eso, encontramos nombres de personas distintos al que utilizaban inicialmente o digamos al que se dio con la búsqueda inicial mejor, ¿listo? Básicamente encontramos 36 personas, ¿sí? Y 31 documentos de identidad, ¿listo? Esto básicamente es información, mucha información. Encontramos 35 cuentas, ¿sí? Se encuentran 10 celulares distintos a los que fueron consultados y 6 correos electrónicos distintos también a los que al inicial que fue consultado. ¿Listo? Entonces, digamos que esto
pues digamos es un proceso fuerte de analizar la información, de construir una matriz, se elabora un informe, ¿cierto? También se elabora un gráfico, acá se los voy a presentar, donde básicamente se resume la información que yo les estoy mostrando. Acá nosotros en este gráfico, el cual fue elaborado por la herramienta I2, pues primero vemos una de las bondades que fue escrita en uno de los slides, en donde decía que esta información se puede descargar para utilizar herramientas complementarias como el I2. Entonces acá lo estamos visualizando. Digamos que las entidades que están encerradas en un círculo rojo son las entidades de búsqueda inicial. Nosotros buscamos por estos criterios que están encerrados en rojo y que obtuvimos mucha más información. Entonces acá pues de alguna manera lo condensamos, lo concentramos pues para este ejemplo, porque pues obviamente si colocamos cada una de las cuentas bancarias, de las personas, de los documentos, de los correos, de los celulares, pues el gráfico se vuelve más extenso y pues a nivel de presentación no se podría entender muy bien. Sí, sin embargo, colocamos las 31 noticias criminales y acá podemos ver esta agrupación. ¿Listo? Y ya sería una asociación de casos porque ya estaríamos hablando de la misma modalidad y del mismo modus operandi. ¿Listo? ¿Qué hizo con esto, digamos, la fiscal que en su momento fue, digamos, la solicitante de esta búsqueda? Pues básicamente es que con este informe, pues se realiza unos comités de priorización. La idea es que en estos comités, pues, se condensen estas noticias criminales y que el despacho fiscal sea uno solo y que lidere todas las noticias criminales para una mayor efectividad, digamos, en el proceso de investigación. ¿Listo? De igual manera, digamos que esta sería nuestra primera rama, también lo vimos en uno de los slides, en donde estamos de un dato o de unos datos particulares, llegamos a mucha información. Esta sería nuestra primera rama, porque de aquí cada una de estas personas las podríamos consultar en Watson y muy seguramente nos darían noticias criminales distintas a las que ya hemos encontrado y así vamos creciendo de una manera exponencial, ¿sí? Y vamos agrupando de una manera fácil. Antiguamente y cuando no se contaba con la herramienta Watson, el analista que tenía que hacer, ir a SPOA, consultar por nombre, por cédula y digamos que ir registrando la información en la matriz de una manera una a una. Y se perdía información, por ejemplo, digamos, de los celulares, de las cuentas bancarias, muchas veces de los documentos y sí o sí de los correos electrónicos, porque estos datos están en los relatos de los hechos. Entonces no había una búsqueda en SPOA que me permitiera buscar por celular, ¿listo? Entonces de aquí la importancia de la herramienta Watson. Este, digamos, es un pequeño caso de uso. Salgamos de la imagen un momento. En donde pues también, digamos, en nuestro informe se obtienen datos, digamos, de la descarga de información que nos permite Watson, digamos, nos descarga datos como estado, etapa, ¿cierto? Entonces ya puedo hacer gráficos, diferentes gráficos de estado, etapa, año de ocurrencia de los hechos, entonces vemos que pues se da a través del tiempo que todavía está vigente. Podemos obtener, digamos, ya la parte como de georreferenciarlo por lo menos por ciudad o por seccional en este caso, ¿sí? Que, digamos, es una estafa que se da a nivel, digamos, nacional, ¿cierto? Porque, pues, digamos, de Bogotá a Chocó, a norte de Santander, hay bastante terreno en extensión, ¿sí? Pero, pues, digamos que la particularidad del delito de estafa es que, teniendo en cuenta, digamos, las redes sociales, lo que hacen es acortar estos kilómetros que puede haber esta distancia, ¿cierto? Entonces, una persona puede afectar a muchas más personas en una grande extensión de distancia. ¿Listo? Hay que decir que Watson es muy bueno y ayuda mucho en unos delitos como, digamos, la estafa, como la extorsión, porque la persona que estafa o que extorsiona se ve en la necesidad de brindar información para poder captar, pues, digamos, a sus víctimas. Entonces, digamos que toda esta información queda consignada en los relatos de los hechos y con la herramienta de Watson la podemos traer muy fácilmente. ¿Listo? Entonces, pues, básicamente este sería uno de los casos de uso. Vamos a interactuar un poquito más con la herramienta realizando el otro caso de uso. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar este. ¿Listo? Vamos a
restaurar nuestra búsqueda, borrar los términos de la consulta, para que otra vez estemos sobre las casi 16 millones de noticias criminales. Y antes de hacer el segundo caso de uso, vamos a hacer unos recorridos acá por Watson para que ustedes vean de pronto las funcionalidades de algunos botones. ¿Listo? Acá tenemos unas pestañas. Esta pestaña de documentos me permite a mí evidenciar los relatos de los hechos, y yo dándole clic acá, bueno, inicialmente, digamos, Watson me muestra un resumen o me muestra el relato completo en el caso, digamos, que no sea muy extenso. ¿Listo? Cuando existen acá 3 puntos, entonces yo simplemente puedo visualizar la totalidad del relato. Dando clic acá, me aparece una ventana emergente en donde está la totalidad del relato del hecho, ¿sí? Watson, ¿qué hace? Watson, digamos, es una herramienta de inteligencia artificial también, y hay procesos que ya están automatizados. El campo, digamos, de la inteligencia artificial es un campo muy complejo, el cual, digamos, acá en nuestro país, hasta ahora de pronto se están desarrollando algunas actividades, algunos desarrollos propios informáticos. Entonces, digamos que Watson hace cosas automáticas, como por ejemplo, coge todo este texto, ¿sí? Y hay una pestaña de estas de acá, en donde, digamos, lo desglosa de una manera lingüística, de una manera semántica, donde me dice si hay nombres, si hay verbos, si hay números, si hay predicados, si hay nombres generales, ¿sí? Entonces, coge este texto y lo desglosa. Acá lo podemos ver. Acá el verbo constar, adverbios, nombres, sustantivos, nombres generales, números, ¿sí? Entonces, él hace un desglose automático, él lo hace automático, ¿listo? Entonces, eso también es importante que digamos, algo que hace Watson, porque nosotros también podemos coger vocabulario, evaluar un delito, una dinámica, porque como les dije inicialmente en esta videoconferencia, el primer paso que nosotros debemos tener claro cuando vamos a consultar en Watson es que debemos tener la certeza de qué es lo que queremos encontrar, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda, digamos, a crear diccionarios, nos ayuda a crear, digamos, modalidades, y con estas modalidades y con estos diccionarios, afianzar nuestras búsquedas. ¿Listo? En la herramienta. También tenemos una faceta acá de metadatos, una pestaña en donde me brinda información más específica de esta noticia criminal, o de la que vaya a abrir en particular. Entonces acá me dice el delito, me dice dónde fue este delito, el municipio de los hechos, de la denuncia, en qué estado está, la etapa del caso, entre otros datos. ¿Listo? Otros de los datos también que son muy importantes están acá en campos. Campos, por ejemplo, digamos, de georreferenciación. La Fiscalía ha hecho muchos esfuerzos en esta parte de georreferenciación, y digamos que de un tiempo hacia acá, todas las noticias criminales cuentan con una georreferenciación, con unos datos de localización, lo que corresponde básicamente a coordenadas de longitud y latitud. Entonces, estas coordenadas también son muy importantes porque mediante otros procesos de análisis, ya análisis geoespaciales, se logra establecer, digamos, otra serie de comportamientos sistemáticos en áreas específicas. Entonces, estos datos nos ayudan a georreferenciar utilizando herramientas pues, digamos, de la casa ESRI, del Sistema de Información Geográfico ARGIS. ¿Listo? Entonces, acá tenemos datos longitud, por acá más adelante tenemos la latitud, ¿listo? Y otros datos. Bueno, otras, digamos, de las tareas automáticas que realiza Watson también, no, digamos que no es mi ámbito, pero Watson está en la capacidad de, en la parte del reparto de las noticias criminales, de alguna manera analizar lo que han registrado en el relato de los hechos, y de acuerdo a ciertas reglas construidas en Watson y programadas en Watson, reasignarlas a despachos fiscales que tengan casos similares. ¿Listo? Igual, por ejemplo, en la Fiscalía General de la Nación también existen unidades de intervención temprana, en donde en los delitos de estafa se ve muy fuerte. Tienen a una persona analizando constantemente con Watson las similitudes de los sucesos que ocurren en una noticia criminal, para poder hacer una primera agrupación y poderlo también reasignar a un solo despacho fiscal. ¿Listo? Acá dentro de Watson tenemos una serie temporal. También les mencionaba yo que Watson tiene la capacidad de, digamos, delimitar a través del tiempo. Entonces, estos casi 16 millones de noticias criminales es un histórico que tenemos en Watson, ¿sí?
Si damos acá clic en serie temporal, nos van a aparecer los diferentes años a los cuales corresponden estas noticias criminales. Acá lo podemos ver, ¿listo? Pero yo me puedo quedar solamente, digamos, con el año 2020. Entonces, digamos, en este caso, por ejemplo, yo podría seleccionar el año 2020. Bueno, ahí seleccioné 2020 y 2019. Le doy clic acá en esta lupa, que básicamente es una lupa de agrupación, ¿sí? Y me va a dejar las noticias registradas en estos 2 años. Automáticamente acá mi numerador ya cambia. Ya no estoy sobre 16 millones de noticias criminales, sino estoy sobre 2.200.000 casi. ¿Listo? Ustedes ven que los tiempos de respuesta de la herramienta son muy buenas, ¿sí? Y acá, digamos, por ejemplo, es un primer filtro. Les hablaba yo también en las diapositivas que nosotros podemos realizar un tipo de estadística cuantitativa de una manera muy sencilla. Lo vamos a hacer, por ejemplo, digamos, yo me voy a quedar acá con la información solamente del 2020. Y voy a mirar cómo está, digamos, el comportamiento a nivel nacional. Esto yo lo puedo observar en esta lista de campos. Dentro de esta lista de campos hay una opción, por ejemplo, que se llama seccional, que la seccional básicamente es nuestro mapa judicial. ¿Listo? La Fiscalía básicamente cuenta con 35 seccionales en este momento y pues digamos que hacen alusión no a los departamentos, hay unos departamentos que están compuestos por 2 seccionales. Entonces, un ejemplo, digamos, Medellín, es la seccional Medellín y la seccional Antioquia. Entonces, la seccional Medellín se encarga de unos municipios y la seccional Antioquia de otros. ¿Listo? Ya acá, por ejemplo, digamos, estoy en seccional. Para visualizar la información, tengo que estar acá en esta pestaña de facetas. ¿Y qué va a hacer? Automáticamente, acá, digamos, tenemos 835.989 noticias criminales. Automáticamente, lo que va a hacer es que me va a redimensionar esta cifra en las diferentes seccionales cuando le dé clic acá en facetas. Entonces, me va a aparecer la frecuencia de las noticias criminales en las seccionales. Entonces, pues, digamos que en donde más noticias criminales se han dado es en la seccional de Bogotá. Pues, digamos, esto es de alguna manera lógico por la cantidad de habitantes con las que cuenta Bogotá. ¿Listo? Seguido de Medellín, Cali, Cundinamarca, y así podemos seguir desglosando esta información. Y yo puedo así realizar filtros. Entonces, digamos, esto sería un consolidado a nivel nacional. Yo podría hacer un diagnóstico que la seccional que menos casos tiene es, por ejemplo, digamos, acá podemos decir la Dirección Seccional de Amazonas, tiene 999 casos. ¿Listo? Entonces, o podría, digamos, evaluar la seccional de Bogotá, ¿sí? Yo podría coger Bogotá, filtro únicamente con Bogotá y ya no quedaría sobre las 800.000 noticias criminales, sino solamente sobre 224.885 noticias. ¿Listo? Entonces, yo podría mirar, digamos, cómo está Bogotá, aunque pues digamos que como Bogotá es un municipio, debía haber cogido otra seccional. Lo vamos a realizar mejor con Antioquia. Esto, digamos, tiene un control Z, también es una herramienta pues que cuenta con prácticamente la mayoría de opciones de edición que tiene una herramienta de Office. Entonces, este de acá es como mi control Z, mi consulta anterior. Entonces, él automáticamente me va a devolver a las 800.000 registros y me va a colocar acá todas las seccionales. Entonces, yo, por ejemplo, podría evaluar la seccional de Antioquia, filtrar y quedarme con 24.378 noticias criminales. ¿Listo? Y mirar, por ejemplo, a nivel municipal cómo está, cómo se comporta la seccional Antioquia a nivel municipal. Entonces, acá, municipio de Los Hechos, como estoy en la pestaña de facetas, él me va a redimensionar estos registros en los diferentes municipios que componen la seccional Antioquia. ¿Listo? Recordemos que en este caso Antioquia, digamos, es diferente de la seccional Medellín y por eso, digamos, este valor. Acá vemos que en cuanto a municipios, en donde hay mayor ocurrencia es el municipio de Río Negro, seguido de Apartado, Caucasia, Guarne, Turbo, La Ceja, Marinilla. ¿Listo? Entonces, y así yo podría hacer un diagnóstico. Entonces, si yo quiero mirar el comportamiento de Río Negro, yo puedo volver a filtrar y ya mirar el siguiente nivel, a nivel, digamos, de delitos. ¿Sí? Yo podría mirar qué delito es el que está impactando más al municipio de Río Negro en el año 2020. ¿Listo? Entonces, acá me voy. Yo tengo todas estas opciones, yo puedo jugar con todas estas opciones. La mayoría
está habilitada. Hay algunas opciones que se encuentran en desarrollo. Como les digo, Watson es una herramienta que está continuamente, pues digamos, en evolución. Entonces, yo puedo jugar acá con el delito, puedo empezar acá a mirar, digamos, qué delitos son los que más afectan a Río Negro. Entonces, el hurto, vean, ¿sí? Pero también, digamos, algo que está muy cercano al hurto es este tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entonces, pues, de alguna manera está muy fuerte el delito allá. Y puedo empezar a hacer evaluaciones de ese tipo. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, lo realizamos en menos de, no sé, 8 minutos y ya podemos saber más o menos cómo es el comportamiento o hacer un diagnóstico de, por ejemplo, el municipio de Río Negro, cómo están los delitos. ¿Listo? Y yo podría utilizar los filtros, por ejemplo, digamos, acá este tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ¿sí? Y hacer búsquedas sobre ya estas 439 noticias, ¿sí? Yo podría hacer una búsqueda de un nombre de solamente estas 439. Entonces, ya no buscaría en las casi 16 millones de noticias criminales, sino que buscaría en 439 registros. ¿Listo? Entonces, estas son, digamos, como las opciones que más se utilizan dentro de la herramienta Watson. ¿Listo? Vamos ahora sí a proceder a nuestro segundo caso de uso, un caso de uso también como muy en caliente, muy en vivo. Lo que vamos a hacer es que vamos a restablecer acá, vamos a borrar los términos de la consulta para quedar otra vez sobre los 16 millones de noticias criminales. ¿Listo? Y de aquí yo voy, digamos, a obtener una agrupación por un factor. Vamos a ver cómo Watson me ayuda a buscar, digamos, un teléfono celular, y ya después que encontré, digamos, ese dato, ya puedo realizar búsquedas más específicas. ¿Listo? Entonces, digamos que si yo quiero hacer como una especie de iniciativa investigativa, entonces yo quiero mirar el delito, digamos, de estafa, ¿sí? Donde les digo que hay muy buena información. Entonces, inicialmente yo podría filtrar por delito, ¿cierto? Entonces me voy acá a delito y me voy acá a la pestaña de facetas. Acá ya tenemos los 16 millones de noticias divididos en los diferentes delitos. Watson me permite acá filtrar. Basta con yo escribirle estafa o staff, él me va a completar, para yo quedarme con 453.000 noticias criminales de este delito. ¿Listo? Entonces filtro acá. Ya me quedo con esa información. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? El siguiente paso es que voy a coger noticias criminales de una seccional, digamos, media refiriéndonos pues a población, a ocurrencia de hechos delictivos. Entonces me voy a ir otra vez acá a seccional, y en seccional voy a escoger, digamos, la seccional de Santander. ¿Listo? Entonces acá, como escribí Sant, entonces me trae Santander y Norte de Santander. Basta con cliquear solamente en Santander. Voy a dejar únicamente las noticias de criminales de Santander, que son 20.684. Me voy a dirigir en este caso, a delito. Delito ya hicimos, seccionales ya, municipio. ¿Listo? Entonces 20.000 siguen siendo muchas, pues, noticias para el ejemplo. Voy a tomar solamente los municipios de los hechos, los 3 primeros, que en este caso es Bucaramanga, ¿cierto? Florida Blanca y Piedecuesta. ¿Listo? Y voy a hacer el filtro. Entonces ya me quedo con 15.000 noticias criminales. Y acá voy a hacer algo también muy chévere, muy importante, con lo cual contamos con Watson, y es que de alguna manera el desarrollo de esta herramienta, hay personas que están detrás de ella y van desarrollando reglas, ¿listo? Para que Watson haga cosas de manera automática. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar una regla que se llama teléfono o celular, en donde esa regla lo que hace es que toma los relatos de noticias criminales que yo le diga, en este caso 15.330, Watson las va a leer y me va a identificar cuál, digamos, de esas 15.330 noticias, cuáles tienen celulares y cuáles son. ¿Listo? Entonces voy a utilizar acá la lista de entidades. Voy acá a información de indiciados y acá hay uno que dice teléfono celular. ¿Listo? Yo le doy clic acá y estando en facetas, es importante eso, que estamos en facetas, me sale, digamos, los teléfonos celulares que Watson identificó. ¿Listo? Una de las características de la inteligencia artificial es que el sistema va a ir aprendiendo
progresivamente, pero tiene que ir de la mano a un experto, digamos, en la materia, en las dinámicas, en los temas. Entonces, digamos, Watson me identificó estos teléfonos celulares, pero puede que hayan más, ¿sí? Escritos de otra forma, o que tengan, no sé, una letra, o que tengan algo que haga que Watson no lo comprenda, ¿listo? Pero, sin embargo, él me encontró una información. Entonces, esta información es muy útil. Entonces, por ejemplo, acá vemos que dentro de estas 15.000 noticias hay este número telefónico celular que se repite 3 veces. Entonces, ya para mí, eso, digamos, es una alerta. Yo tengo ya una frecuencia la cual se repite. Entonces, digamos, yo lo voy a tomar acá y para poderlo copiar, me voy a ir acá a documentos. Esperemos que termine. Documentos. Acá ya, digamos, acá ya lo podría copiar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer. Como elegimos un delito como el de estafa y, digamos, de alguna manera lo sesgamos a una población, entonces ahora voy a hacer una nueva consulta, ¿sí? Pero entonces, digamos que acá, hasta este punto, ya nos pudimos dar cuenta que de mucha información, o sea, puedo llegar a un dato muy concreto, que en este caso es el celular, ¿sí? Ya hicimos también el primer camino, que es de unos datos puntuales obtener más información. Entonces, digamos que de mucha información ya obtuvimos un dato concreto y ahora vamos a retomar el primer camino. Entonces, vamos a abrir otra pestaña en Watson. Esto tiene también esa particularidad que yo puedo abrir las pestañas que yo desee y realizar diferentes búsquedas. ¿Listo? Entonces, acá abrimos otra pestaña en Watson y vamos a buscar ese número telefónico, ese número celular. Entonces, vamos acá a copiarlo en nuestra barra de búsqueda. Nos aseguramos que estemos otra vez con nuestras casi 16 millones de noticias. De pronto se demora un poquito más de lo habitual porque estamos conectados remotamente, ¿listo? Acá ya, digamos, pegamos nuestro teléfono celular, damos Enter y Watson nos contesta de una manera muy rápida que en 270 noticias criminales este número aparece en el relato de los hechos, ¿sí? Entonces, es un número que se repite bastante, ¿sí? Entonces, ya ahí yo podría empezar a hacer mi análisis, mi iniciativa investigativa, podría empezar a agrupar información, podría empezar a asociar casos, ¿sí? Pero entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y acá debe ir, digamos, como la pericia de la persona que busca. Entonces, una persona receptora de denuncias no solamente va a escribir el número telefónico de una sola manera, ¿sí? Hay personas que lo escriben con guiones, con espacios, entonces nos toca tratar de tomar y abarcar esas maneras. Entonces, acá, digamos, vamos a utilizar un operador lógico, el OR, este OR tiene que ser en mayúscula, y vamos a colocar vamos a darle opciones a Watson, ¿listo? Que si bien nos traiga esta, también nos busque de esta otra manera, ¿sí? Entonces, los 3 primeros números, un guión y el resto del número celular. Le vamos a dar Enter, vamos en 270 y acá podemos observar que ya existen más registros, ¿sí? De 270 pasamos a 351, ¿sí? Entonces, básicamente son como 81 registros, si no estoy mal, adicionales, que si no hubiésemos colocado de esta forma, se hubiesen perdido, ¿listo? Entonces, ahí también va, digamos, la pericia de la persona que está buscando, ¿listo? Acá le podemos dar otras opciones, entonces, OR, ¿cierto? Y colocarle, digamos, no sé, en lugar del guión, un espacio. Y otra vez el Enter. Entonces, vea, ya digamos vamos reduciendo el número de registros con la forma de que otra persona escribió, que en este caso sería con el espacio, ¿cierto? Pero eran 8 o 9 casos que se nos escapaban, ¿listo? Podemos darle otra opción, por, digamos, todo con espacios, entonces acá, acá y acá, ¿listo? Y ya son otros 8 casos. ¿Listo? Entonces, ya aquí tenemos que prácticamente de la nada tenemos 368 noticias agrupadas. ¿Listo? Y ya empieza, yo tendría que descargar esta información se puede descargar, voy a mostrarles muy rápidamente, pero entonces voy a hacer un filtro para que no quede tan grande. Miremos acá en serie temporal, a ver, digamos, noticias, vean, es un número que utilizan, que hay registros de él desde el 2012 hasta el 2020. Entonces voy a coger, digamos, el 2019
lo va a filtrar para hacer esa descarga de esa información pequeña. Es importante que cuando nosotros hagamos la descarga la hagamos desde documentos, porque si no nos va a descargar otra cosa, ¿listo? Entonces vamos a descargar rápidamente la información. Watson nos ofrece un wizard en donde pues que hay que darle una serie de opciones, ¿listo? Entonces él empieza ahí, pues digamos como a buscar, a descargar, a hacer el proceso. Nos va a generar un archivo, ese archivo es de CSV, de extensión CSV, acá lo podemos observar, y nos va, pues debemos hacer un proceso, pues digamos que si lo queremos ver como una matriz en Excel normal o más, digamos, como cotidiana, debemos hacer una separación por columnas, pero les quería mostrar lo de la descarga porque pues es importante que vean la cantidad de campos que me ofrece Watson, ¿listo? Y entonces hay unos campos que son, digamos, propios del sistema de información SPOA, pero hay otros campos que, digamos, que Watson los alimenta si encuentra registros dentro del relato de los hechos. Entonces, acá vamos a visualizar, hagamos rápido este proceso. Esto, pues, la idea es que lo separemos por columnas. Acá, digamos, no entendemos mayor cosa, ¿cierto? Pero pues sí, si ya lo normalizamos, ya vamos a ver la matriz como de pronto la vemos normalmente. Esto es por comas. Listo. Acá le vamos a dar formato a la noticia criminal para que no se nos pierda el número. Le vamos a dar formato de texto y finalizar. Y ya automáticamente Watson empieza a desglosármelo, ¿listo? Entonces hay unos campos que son campos ya de la base de datos, como digamos estas tablas, pero pues hay unos datos que ya nos van a servir para la construcción de nuestro archivo matriz. Entonces acá están las fechas, acá por ejemplo digamos tiene acentos, alias, armas, autopartes, barrio, por ejemplo digamos este barrio es de los barrios que ha encontrado Watson, bienes, campos, cantidad de indiciados y todas estas digamos, componentes de nuestra tabla, ¿listo? Cuentas bancarias, conexidad, caracterización, características físicas, delito, denuncia en línea, ¿sí? Entonces hay una mezcla entre campos que nos trae información del SPOA y campos que nos trae en Watson, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Watson encontró acá que hay unos alias en estas noticias criminales, en este caso, digamos, alias Muelas y alias de Palenque, ¿sí? Que hay el uso de armas acá que se encuentra en el texto armas blancas, armas de fuego, ¿listo? Que hay una calidad, que en este caso, digamos, son desplazados, que hay una clase de vehículos, entonces acá un vehículo, acá hay una moto, ¿listo? Color de ojos, café, acá oscuro, color de piel, ¿sí? Y él nos trae un poco de campos bastante amplios, los cuales nos pueden servir para nuestra matriz. ¿Listo? Entonces el analista posterior a esto estudia qué otros campos o con cuáles campos se queda y empieza a dar lectura a las noticias criminales, a registrar información y pues ya a consolidar y a presentar esto en un informe. ¿Listo? Entonces pues básicamente esto era lo que yo les quería mostrar, aterrizar esta herramienta a todos ustedes. Digamos que ya para concluir, básicamente dos premisas. Una de ellas es que nos podemos dar cuenta a través de estos pequeños ejemplos que el uso de una herramienta como Watson nos facilita y nos optimiza muchos procesos. En este caso, pues el proceso de análisis de la información que realizan los analistas de la Fiscalía General de la Nación. Y ya digamos la otra conclusión, se las quería mostrar acá con una pequeña imagen que me pareció muy interesante y ya con esto digamos culmino la presentación. Es esta imagen, la voy a colocar grande, no sé si se observa bien, pero es una ola, la cual está compuesta por unos y ceros, que digamos, básicamente ese es el lenguaje o el código binario, ¿cierto? Y representa mucha información, mucha información. Y digamos, este sujeto que está acá lo podemos traducir a un sujeto, a una persona natural o jurídica, una empresa, ¿cierto? Y muchas veces, o lo que quiere hacer alusión a esta imagen es que la información nos puede ahogar, ¿sí?
entonces nosotros debemos buscar las herramientas y vemos cómo, digamos, Watson en este caso nos ayuda a afrontar esta ola y a poder manejarla y a poder surfear y a poder dar resultados pues que, digamos, garanticen un acceso a la justicia. Entonces, pues de mi parte, en este momento la presentación no es más. Pues darle nuevamente las gracias a la doctora, darle paso a la doctora Mari Lucero Novoa, pues para de pronto las preguntas que se tengan o que se hayan recolectado en el chat. Muchas gracias, ingeniero David Fernando, por su muy técnica y clara explicación acerca de este importante aplicativo tecnológico Watson. Vamos al fragmento de preguntas, ingeniero David Fernando. ¿Existe algún límite en la descarga de la información que se extrae de la herramienta Watson? Listo, doctora. Entonces, básicamente sí existe un límite, el cual fue impuesto, pues, digamos, por los administradores de la herramienta Watson, el cual corresponde a más o menos 3.000 registros. ¿Listo? Entonces, digamos, en nuestro ejemplo vimos que hicimos la descarga de 13 registros, pero pues hay consultas muy grandes que pueden llegar a salir, digamos, 5.000 registros, entonces nos toca fragmentar la información y hacer, digamos, 2, 3 descargas, pero existe un límite de 3.000 registros, pero básicamente es porque se implementó por seguridad, digamos, del área encargada. Ingeniero David, ¿con qué frecuencia se actualiza la información del SPOA en la herramienta Watson? Doctora, es algo muy importante. Hay que, digamos, destacar los esfuerzos que hace TICS, nuestra área tecnológica en la Fiscalía, porque básicamente esta herramienta Watson se actualiza día a día y si bien es cierto no corresponde al tiempo real, si yo hago una consulta, en este momento se van a quedar por fuera noticias criminales que hayan pasado hace 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero sí se tiene un gran esfuerzo por parte de TICS y es que se alimente día a día, que se actualice día a día las noticias criminales. Ingeniero David, ¿se pueden cargar a la herramienta Watson fuentes de información diferentes a las del SPOA? La respuesta es sí, sí se puede cargar todo tipo de fuentes de información, ¿sí? Pues obviamente, digamos, información a nivel de base de datos o inclusive se podría llegar, digamos, a realizar procesos de OCR con documentación, ¿cierto? Pasarla por un escáner, darle características OCRs y poderla estructurar y subir a la herramienta Watson. En este momento, digamos, el fuerte en la Fiscalía pues es el análisis de SPOA, por lo cual, digamos, nuestra base de datos principal es este sistema de información, entonces no se cuenta sino con esa base de datos subida a Watson, pero la respuesta es que sí se puede. Nuestro agradecimiento especial al ingeniero David Fernando Prieto Ayala, profesional de la Fiscalía General de la Nación. Gracias por su generosidad, por acompañarnos y explicarnos el uso de la herramienta Watson para coadyuvar en la gestión de investigación judicial que cada día toma más fuerza en el mundo del derecho, en el mundo jurídico, y que no puede ignorar las nuevas tendencias tecnológicas, así como no puede desconocer los grandes aportes interdisciplinarios que provienen de otras áreas diferentes al derecho, pues el uso adecuado de los desarrollos tecnológicos sin duda enriquece el mundo jurídico. Y en el caso de la Fiscalía, pues se ha convertido en una valiosa herramienta para gestionar de manera expedita las investigaciones judiciales, tal como lo ha explicado usted, ingeniero, con lujo de detalles. Y desde luego, este desarrollo, es el aplicativo de esta herramienta tecnológica, como objetivo, sin duda, y con miras a responder con mayor oportunidad y eficacia en ese frente común interinstitucional en la lucha contra la criminalidad. Agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han conectado a esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del investigador estadounidense Eliezer Yudkowsky. Con mucha diferencia, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.